Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Alba Medina, de Grupo Familia Altozano. Una felicitación y luego una pregunta. Primero, felicitarlo porque usted, ningún otro candidato está haciendo el apoyo a los derechos de la mujer como lo está haciendo usted. Entonces, ese compromiso que tiene por la igualdad de género, pues felicitarlo por eso. Y la pregunta es, quisiera saber si existe o que se está poniendo en marcha algún mecanismo para protegernos de que otro país intervenga en estas elecciones. Porque creo que sí, bueno, el caso de que Rusia ha intervenido ya en las elecciones de varios países, sí preocupa que México pueda ser víctima del robo de la elección, pero por parte de otro país. Gracias. Por acá atrás, por favor. Buenos días, Francisco Favila, Relaciones Gubernamentales, Kansas City, Southern de México. José Antonio, muchas gracias por tus palabras y mi pregunta va más en materia de seguridad. Apenas la semana pasada estaba en un foro de ley de seguridad interior en donde, lejos de que se debatiera el comportamiento y el uso de las Fuerzas Armadas, se debatió mucho la actualidad y la situación en la que se encuentran nuestras policías estatales y municipales. Y me gustaría saber un poco más de qué iniciativa o qué estrategia tienes para hacer corresponsables a los estados y municipios de mantener ciertos mínimos de seguridad en sus entidades antes de hacer el llamado a fuerzas federales, ya sea Policía Federal o en todo caso al Ejército, responsabilizándolos de estos mínimos. Bien lo comentaba Canacar, pues en los estados hay unos niveles impresionantes de inseguridad, también en temas logísticos para el ferrocarril. Sin embargo, creo que no toda la responsabilidad tiene que recaer en la federación, también en los estados, cómo ser específicos en gobernadores, presidentes municipales, mejorar esa calidad en las policías. Y con esa pregunta me gustaría saber tu opinión, en qué aspecto, he escuchado en otros candidatos presidenciales que la Comisión Nacional de Seguridad no debería de pertenecer a la Secretaría de Gobernación, ya que a lo mejor ese despacho de fuerzas federales pudiera haberse politizado. Me gustaría saber un poco tu opinión en ese aspecto. Y antes que nada, muchas gracias. Por ahí atrás, por favor. Hola, buenos días. Pablo Barrionuevo, de Telefónica, Movistar. Ante todo, muchas gracias. Como saben, estos días está sucediendo cierta tormenta política acerca de la noticia del uso de información, de datos personales de 50 millones de usuarios de redes sociales con fines políticos. Me gustaría saber su opinión, primero, acerca de si las campañas electorales hoy en día prestan tanta atención a lo que sucede en redes sociales y si realmente eso tiene un impacto. Porque se está hablando de que pues incluso está en peligro la democracia en estos días. Entonces me gustaría saber qué piensa de esto y cómo funciona esto hoy en día en las campañas electorales. Muchas gracias. Adelante, Pepe. ¿Era el video de la niña bien o cuál era Respecto a la primera, agradecerle mucho a Alba por la pregunta. Es cierto que nosotros estamos poniendo mucho énfasis en el tema de igualdad. Y lo estamos poniendo porque estamos convencidos en dos niveles. Estamos convencidos no solamente de la justicia y la causa, sino que estamos absolutamente convencidos de que la reforma estructural más importante que México tiene pendiente es asegurar igualdad en la participación política, económica y productiva de la mujer. Si nosotros encontramos cualquier espacio que no sea paritario, pues hay un capital humano que no se está aprovechando bien. Aquí en ICC, porque María Fernanda tiene para dar y repartir, pero hay un tema ahí de participación paritaria que el día que se logre, pues querría decir que el país sería más o menos entre 10 y 15% más grande. Si nosotros no tenemos políticas públicas que permitan esa mayor participación productiva de la mujer, nos vamos a quedar cortos. Con un dato particular interesante, la mujer mexicana es la más emprendedora de entre las latinoamericanas. Si cuenta con un mejor andamiaje de apoyo, es un tema en donde México va a salir beneficiado con un elemento adicional. Hemos platicado mucho de inseguridad y de delincuencia organizada, pero el otro problema que estamos teniendo en materia de inseguridad es la violencia de género. En los últimos años pasamos de 2 estados con alerta de violencia de género a 9.
y pudieran haber más en el futuro cercano. Eso apunta a que en México tenemos un problema no solamente de igualdad y de acceso, tenemos un problema de violencia de género. Y ese problema de violencia de género que tiene características distintas de la violencia vinculada con delincuencia organizada, implica una intervención de política pública distinta. La violencia de género se tiene que corregir desde la casa, se tiene que corregir en la escuela, se tiene que corregir en los centros de trabajo e implica una política de cero tolerancia a quien le falte el respeto a una mujer. Y si no tenemos esa política en la casa, si no la tenemos en la escuela y si no la tenemos en la vivienda, vamos a seguir viendo fenómenos como el que hoy se multiplica en términos de violencia de género. Todavía en México, cuando yo fui secretario de Desarrollo Social, tuvimos que cambiar la norma para castigar a las familias que mandaban a la escuela a los hijos y retenían en casa a las hijas. O sea, seguimos teniendo un problema estructural educativo que no asegura desde el hogar la plena inclusión de la mujer, y por eso es un tema relevante. 1 y 3 están vinculados. Sí, el tema de las redes cambia la geografía electoral y la forma de comunicarnos. Doy 2 o 3 ejemplos. En la campaña del 2006, las campañas en promedio gastaron 10% de su presupuesto de comunicación en redes y 90% en televisión abierta. En la campaña del presidente Trump, el presupuesto de comunicación se dedicó en un 70% a redes y 30% a televisión abierta. Nosotros estamos empezando en principio que debe ser más o menos mitad y mitad. Sí, la forma como hoy se consume información es brutalmente intensiva en redes. Y eso nos hace vulnerables a injerencias de todo tipo. Injerencias que nos vienen del resto del mundo, que es un tema del que hemos sido alertados por diferentes fuentes, e injerencia que nos viene de desinformación que nosotros maliciosamente, unos y otros partidos, repartamos a través de las redes. Y por eso el tema de comunicación es tan importante. Esta va a ser la campaña más corta en nuestra historia. Va a durar apenas 3 meses. Son 2 o 3 meses menos de lo que duró la anterior. Eso obliga, a mi juicio, a todos a participar. Si nos sentamos a ser expertadores en esta campaña, vamos, a mi juicio, a habernos quedado cortos en términos de la responsabilidad que tenemos con nuestra democracia y con nuestro país. Yo sabía que esto iba a ser bien difícil y sabía que la contienda electoral iba a ser bien complicada, pero también entendía que había mucho en juego. Y sabiendo las dificultades, yo sí quería poder voltear a ver a mis hijos a los ojos para decirles que yo había hecho todo lo que estaba en mis manos para ofrecerle al país una buena alternativa de desarrollo. Yo creo que en una elección tan corta, tan susceptible a mala información, tan susceptible por la vía de las redes a crear un ambiente sobre la base de desinformación que nos mueva a que la contienda se dé en un mundo de percepciones que no descansen datos reales, pues nos puede llevar a un mal destino. Ojalá en ese proceso esa elección nos encuentre a todos muy participativos, muy comprometidos y en el ánimo de construir el mejor entorno de información y de contraste que se pueda en una elección, y con eso termino, que va a ser fundacional. Esta es la elección más grande que vamos a tener en la historia del país. Se van a renovar 30 poderes locales, 9 gobernaturas donde vive el 40% del país, de la población del país, la presidencia y los poderes federales. Y es una contienda en donde, atomizado como está el electorado, con una votación relativamente pequeña, la geografía política y el rumbo del país podría cambiar de manera muy dramática y en algunos casos muy preocupante. Pero ojalá todos podamos en este proceso involucrarnos, participar y estar tranquilos con el país y con nuestros hijos de que hicimos todo lo posible porque a México le fuera bien. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y que me hayan escuchado esta mañana. Muchas gracias. Gracias.